Estás escuchando Radio UTE. Todos los sábados, 14 horas, disfrute las otras facetas docentes. Conducen Laura Aguirre y Daniela Álvarez. Por Radio UTE. Aire de escuela. Este sábado 15 de junio, vuelve la Feria Artesanal Docente en Plaza Boedo, Carlos Calvo, 3300, de 11 a 16 horas. Te esperamos. Aquí comienza Otras Poéticas para el Trabajo Docente. El programa del Congreso Pedagógico de UTE Cetera. Hola, buenas tardes. Acá estamos en el segundo programa del Congreso Pedagógico, Otras Poéticas para el Trabajo Docente. Estoy rodeado acá por compañeras y compañeros autores y, bueno, Néstor Rebechi, que es compañero del equipo de seguimiento, Gabriela Giacomelli, que escribió con Luciano Alderete algo sobre el modelo híbrido, Zaira Abraham eso, con Antonella Bianco, que escribió una experiencia relacionada con el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias del año 2023, y Pablo Francisco, que es el secretario del CIMAT, que trabajó, bueno, con todo el equipo, con ellas, y con Maxi Urso y Gustavo Raide, y que, bueno, que es un trabajo muy institucional de este sindicato. Yo tuve el gusto de leer las 3 memorias de la Secretaría, que es, la verdad, que un trabajo impresionante de construcción de conocimiento colectivo. Y bueno, también me emocionó muchísimo el trabajo de SAI con Antonella, ya que Antonella, por un lado, es la nueva secretaria de Género, así que, bueno, un texto maravilloso del cual vamos a trabajar, a leer, a releer, y bueno, y el trabajo de Gabriela con Luciano, un trabajo que expresa muchas necesidades de discusión sobre el modelo híbrido que circulaban en el sindicato, y ese texto escrito, bueno, fue muy valorado por los compañeros con los que yo conversé, compañeras que me decían, qué bueno, qué bueno. Así que, bueno, aquí estamos, y estamos en el marco del Congreso Pedagógico 2024, que ampliamos la inscripción. Creo que hay más de 350 compañeras inscriptos, pero como varios están preguntando si pueden inscribirse, hasta fin de junio dejamos la inscripción. Entonces hasta el 30 de junio nos podemos anotar. Exacto. ¿Qué hiciste que no te anotaste todavía? ¿Qué hiciste? Bueno, y recomiendo también que estos programas los hacemos y los compartimos con todos los inscriptos, y nos parecen un material de trabajo importantísimo para los que se inscriben por primera vez y para todos, porque este congreso no invita solo a escribir, sino invita a leer compañeras y compañeros.
lo que escriben nuestras compañeras y compañeros. Y esto no ha sido visto bien en la historia que yo recuerdo de la docencia. Uno cita, bueno, ya lo decía Foucault, ¿no? Que uno cita a los conocidos, a los que vienen a ilustrar en un sentido fuerte, y bueno, Foucault decía en contrario, en Microfísica del Poder decía, yo cito a los que no conocen. Claro. Bueno, no, así y también que... la idea de que cuando hablamos de educación y cuando hablamos de nuestro trabajo, qué mejor que acudir a nuestras propias voces, o sea, sin ánimos de despreciar o de menospreciar las construcciones teóricas y demás, pero también rescatar nuestro saber y rescatar nuestras voces es una forma de ponerlas en valor y de valorar ese conocimiento que de otra manera no se construye. Totalmente. Mira, antes de empezar, hablaba con Gabriela y le decía que si alguien me pide una recomendación en cuanto a una lectura sobre el modelo híbrido, yo le digo, lean el texto de Gabriela con Luciano, porque me parece que es muy potente, muy interesante y una investigación muy seria, que después seguramente vas a desarrollar, porque ese trabajo continúa en una segunda etapa. Así que me parece que leernos entre nosotros es más que importante, y hay cierto, quizás a veces, no sé si es la palabra correcta, cierto bajar el precio a nuestros trabajos, y la verdad que uno lo que ve en el Congreso es que todos los trabajos son muy interesantes, muy potentes. Cuando hablamos del trabajo grupal que encabeza, por así decirlo, Pablo, vemos una instancia de investigación participativa, que es lo que se está buscando sobre todo para esta instancia del Congreso. Y cuando leemos a Zaira y Anto, se ve esta unión, esta fusión de militancia y educación, esta fusión de sindicalismo y pedagogía, que es por demás interesante, ¿no? Total. Bueno, creo que estamos más o menos en el primer bloque redondeando. Este congreso se llama Democratización del Conocimiento, Pedagogías de la Ternura. Y muchos de los que leímos los trabajos pensamos que ustedes anticiparon este título, porque hay mucho de pedagogía de la ternura y hay mucho de democratización del conocimiento que después iremos analizando. Así que bueno, vamos a escuchar una música y seguimos con la segunda parte. Oiga usted, compañera, le canto esta quimera en forma de canción desesperada, caricia que llega tan demorada. Oiga usted, mi amada aliada, es tiempo de mirarnos a la cara y abrazarnos por todo lo brindado, por todo lo cantado. Y usted sabrá guiarme en paz, lo que aprender, lo que buscar. Vos, que es vos en mí, será. No espere más, hay que cantar.
no hay camino. Sin usted no hay. Es todo, todo su latir. Todo su camino. Un río que no cesa, que no alcanza. Un rezo que devuelve la confianza. Así canto el torbellino, la dicha, la pena, el espejismo. Perdone nuevamente el desamparo. Reciba lo que soy, lo que reparo, y usted sabrá. Guiarme en paz, lo que aprender, lo que buscar. Vos, que es vos en mí será. No espere, no espere más. Hay que Seguí escuchando Otras Poéticas para el Trabajo Docente. Pedagogías en diálogo. Que recién ahora. Bien. Bueno, decía que Zaira recomendó este tema musical porque tiene que ver con el escrito que realizaron con Antonella, que les recuerdo que está en la publicación subida en la web de UTE, que pueden entrar a la web de UTE, ir a publicaciones y ahí ver que es el 28 Congreso Pedagógico, o sea que tiene años el Congreso, y está en el capítulo 6 de esta publicación, que el título se lo pusieron acá las autoras, Ciudadanía, Género y Educación, Diálogos Docentes. Hay 3 trabajos en ese capítulo y el trabajo de ellas se llama El Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, una pedagogía de la militancia. Bueno, Zaira, contanos un poco la relación entre la escritura y este temazo. Voy a empezar un poco antes, que tiene que ver con el título de este programa, que es la invitación a la poética como una forma de ver la vida también. Entonces hay algo que es una invitación que en el ámbito académico me la hizo un profesor en mi segundo cuatrimestre de formación, el querido y conocido Pablo Pinó, que nos invitaba a analizar, a buscar cada cosa que analizábamos en clase respecto a nuestro trabajo y nuestro rol docente, buscar una canción. En ese momento estábamos muy con Los Redondos y Patricio Rey en general para todo. De hecho, hay uno de los subtítulos que es de octubre en este texto también, que es el mes en el que se da el encuentro. Pero que viene en lo personal, en lo particular, la búsqueda de la poética siempre relacionada a cada mirada que está siendo realizada con conciencia, viene desde ahí. Entonces, un poco la propuesta de subtitular el texto con fragmentos de canciones no está aliada, pero también está, Rosarito era maestra y está Octubre, como les contaba. Tiene que ver un poco con esto de encontrarnos no solo desde lo intelectual, sino en este concepto que nos traía Galeano de sentipensar las cosas, qué sentimientos y qué emociones tenemos asociadas también
en relación a aquello que estamos pensando y que cuando pensamos nos atraviesan las emociones también en relación a aquello que pensamos. Y en el momento del encuentro de octubre del año pasado veníamos con todo lo que tiene que ver con el gobierno que tenemos actualmente, el proceso eleccionario, el avance de las derechas, de los machismos del patriarcado, una contraofensiva muy importante del patriarcado, y dar en ese contexto, ¿no? Entonces, esta canción en particular de Triángula, que se llama Aliada, es una invitación al encuentro entre compañeras, es una invitación a mirar los problemas de frente, ¿no? Dice, oiga, usted, compañera, le canto esta quimera, y en estos tiempos, ¿no?, que estamos atravesando, poder pensar en quimeras, en utopías y en construirlas colectivamente y caminando juntas y conversando justamente, y no desde la confrontación, sino desde el diálogo abierto y sororo, para no decir fraterno, en este contexto, me parecía que era algo, nos parecía a Antonella y a mí, que era un mensaje que era importante, porque la mirada docente, cuando arrancamos el trabajo, nosotras nos definimos, esta es una mirada que la hacemos como militantes sindicales, como docentes, como madres, como mujeres, como trabajadoras de la educación, porque todo eso define cómo miramos al mundo. No porque esas categorías nos definan a nosotras, sino porque eso define nuestra mirada hacia el mundo también. Y la poética y la poesía y la música, Anto es profe de música, yo estudié música muchos años también, entonces la música para nosotras es nuestro elemento poético que nos permite mirar el mundo con esperanza. Vamos a escuchar uno de los párrafos grabado, y creo que también aparece en la imagen para que puedan verlo y lo que podamos ver nosotros. Vamos con el movimiento sindicalista se organiza de manera patriarcal, incluso en los gremios mayoritariamente feminizados. Su lógica organizativa machista formó a nuestras antecesoras en una forma patriarcal de construcción de poder que generó resquemores y dificultó la inserción de las mujeres organizadas sindicalmente en el movimiento feminista. A partir del despliegue masivo de la tercera ola del movimiento de mujeres y disidencias, los sindicatos comenzaron a tomar la agenda del mismo como agenda de mayorías. ¿Quieren comentar? Siempre hay una tentación, ¿no?, en tironear los textos para que nos hablen de nuestro presente. Entonces voy a caer en la tentación para pensar como, bueno, cómo se piensa esto que ustedes dicen como una agenda de mayorías en un contexto donde eso empieza como a ponerse en cuestión, ¿no? De qué tan de mayorías era, qué tanto consenso había sobre ciertos núcleos de sentido que pensábamos que eran conquistas que se habían estabilizado en la escuela, entre las y los trabajadores de la educación, y que por momentos, bueno, aparece la pregunta de eso, de si están o no tan estabilizados. Entonces me preguntaba por, sobre todo la tarea desde los sindicatos, ¿no?, que es a lo que ustedes más apuntan en relación a cómo sostener estas agendas como agendas de mayoría, sin caer en posiciones defensivas, que también son problemáticas, ¿no?, porque te pone del lado de lo conservador. Tranquila pregunta. En principio pienso que las mujeres y el movimiento feminista en general siempre tuvo muy claro que las conquistas nunca fueron de una vez y para siempre, y tenemos grandes teóricas en la primera y en la segunda ola que nos advierten sobre esto también. Entonces, cuando llegamos a esta tercera ola, llegamos con eso encima. Por eso también el encuentro pasado fue un encuentro en el que lo que se puso mucho en debate fue esto de cómo llegamos a estos lugares, pero ¿cómo hacer una defensa de los derechos conquistados, puntualmente del aborto, que es a lo que primero que vinieron discursivamente en su campaña aparte, y que fue algo que también fue una disputa muy grande, y fue al calor también del aborto, de las discusiones sobre la legalización o no de la interrupción voluntaria del embarazo, donde también en este sindicato se consolidaron un montón de discusiones que se daban por fuera, pero que no tenían un lugar institucional, digamos. Y que fue muy difícil sostener sin tener, ¿no?, una secretaría funcionando también durante un montón de tiempo.
Pero me parece que en realidad cuando hablamos de agenda de mayorías respecto a las situaciones a mujeres y disidencias, y particularmente a mujeres, somos la mayoría de la sociedad argentina. Entonces es una agenda de mayorías, estemos a la avanzada o no de esas discusiones, por un lado, me parece, porque somos la mayoría de la población en nuestro país, por un lado, y por otro, porque me parece que en realidad cuando... Creo que al movimiento feminista le cuesta mucho en realidad ponerse en un lugar regresivo en sí mismo, por más que sea en un lugar de defensa, porque siempre está la mirada puesta en el futuro, más en la construcción en sí misma, en cómo construimos, en armar la trama más que el desenlace, diría Jorge Drexler. ¿Cómo vamos construyendo eso? ¿De qué manera lo hacemos? Y esto de pensarlo desde el título, ¿no? Como una pedagogía de la militancia, tiene que ver con eso. Y cuando pienso en pedagogía, traigo la pedagogía del error, ¿no? También. Como, bueno, hay algo de la pedagogía del error que nosotros como docentes, sobre todo a nivel primario, usamos un montón y defendemos un montón, pero cuando llega el momento de hacernos cargo de nosotros adultos que no estuvimos formados en esa pedagogía del error, de ser quienes tenemos que aprender de esos lugares, nos cuesta mucho salir de ese lugar de exigencia, más siendo docentes, ¿no? De la exigencia de tener que saberlo todo. No, el feminismo tampoco tiene todas las respuestas, se construyen en el andar. Yo creo que en sí mismo, como se propone siempre el diálogo y la construcción colectiva, nunca va a ser regresiva, aunque sea la defensa de un derecho conquistado anteriormente. Vamos al segundo párrafo porque estamos con los tiempos. Esto era recién, claro, eran 3. Sí. Advertimos un paralelismo entre nuestro trabajo como profesoras y maestras y nuestro despliegue militante. Para llegar al acto de enseñanza-aprendizaje, realizamos todo un trabajo previo a entrar a la escuela y llegar al aula. Pensamos una planificación, construimos una hipótesis alrededor de los objetivos que nos proponemos. En tanto docentes, partimos de un posicionamiento político-pedagógico para definir los objetivos y contenidos de nuestra clase. Asimismo, partimos de nuestro posicionamiento político-sindical para definir los objetivos y contenidos de nuestra praxis política. Yo comento algo. Primero de lo anterior, un comentario que yo linkeé un poco lo mismo que Gaby con el tema de las mayorías, ¿no? Y me parece importante lo que decís, Zaira, porque esto de que decís que, bueno, las mujeres y las disidencias son mayoría y cómo también abordar esa construcción de que es una minoría, ¿no? Hay detrás un sistema capitalista, patriarcal, que quieren mantener un status quo, entonces lo pone en el plano de una minoría cuando en verdad no es así y termina siendo casi legitimado en la sociedad como una minoría o aceptado, hasta que se empezó, sobre todo en los últimos años, con la ola verde, bueno, empezó a cuestionarse eso. Pero digo, ¿cuánto poder que hay ahí y cuánto lobby hay para instalar como que es una minoría? Bueno, y ni hablar que en la docencia las mujeres son una mayoría, 80%, entonces bueno, eso primero. Y acá yo vengo, viendo mucho el tema de trabajadoras y trabajadores en cuanto a protagonistas en general en el proceso creativo, pero puntualmente en el aula y en las escuelas, de ser partícipes de lo que enseñamos, de la producción de contenidos, y creo que hay un poco de eso en eso, que no solo peleamos por eso, por ser protagonistas de un proceso creador, y que nos tomen en cuenta en tanto docentes y quienes llevamos a cabo las políticas educativas en el aula, pero sino que, me parece que un poco eso lo llevamos al plano de la militancia, a distintos planos, y eso, un comentario para compartir eso. Propongo que escuchamos el tercero y vamos ahí hacemos un cierre. No nos fue fácil escribir esta ponencia, con todos los sentires y pensares aún tan calientes en la piel. Y lo hicimos con la verdad como bandera, compartiendo nuestras incertidumbres y cierta falta de autoestima relacionada con la distancia de nuestra escritura con las formas hegemónicas en el ámbito académico, ámbito sumamente patriarcal. No, quería hacer un comentario que me llamó la atención del párrafo anterior, que hay toda una construcción metodológica también, ¿no? Tanto para participar en el Congreso, para el trabajo áulico, esta fusión, o no sé cómo llamarla, entre lo sindical y lo
lo educativo, que me parece interesantísimo. Creo que un poco a eso apuntaba al principio cuando decía, bueno, en realidad para nosotras ser docentes es una forma de mirar al mundo. En realidad, si me pongo a hilar fino, creo que todas las actividades que realizo en la vida las realizo desde ese lugar. Incluso mi maternidad, digo, sin ir más lejos. O el desarrollo de las tareas domésticas en mi casa. Uso un organizador, tengo una planificación como... termino haciendo de mi vida una construcción de la docencia. O capaz la docencia es una forma de vida que la trasladamos a todos nuestros ámbitos también para pensar. Nunca lo había visto de ese modo, pero tiene mucho sentido. Sí, por eso decíamos, es como una forma de ver el mundo. Nos definimos de esta manera porque en realidad miramos el mundo de esta manera y entonces nosotras nos definimos desde ahí. No es que me pongo carátulas o etiquetas. Sí. Y en esto que también a veces el ponernos etiquetas en realidad a veces nos ayuda también un poco, porque a veces también tenemos como esto de no etiquetemos nada. No sé, yo entras a mi Twitter y mi descripción es una etiqueta detrás de la otra. Y siento que todas esas etiquetas me caben y que me hace feliz tenerlas también. Entonces hay algo ahí que... Y resignificarlas, ¿no? Me parece que también en los movimientos populares, además siempre hay una resignificación, no sé, pienso en los putos peronistas. Pienso en yegua, puta y montonera. Claro, cosas que son etiquetas en el sentido peyorativo, se reconvierten ser traba, pienso en Loana. Todos ser traba, ser negros... y también hay una estigmatización con la docencia, ¿no? De cómo son los docentes, que está bueno también resignificarla y hasta hacer humor con eso. Cuando vos decías lo de la planificación de la casa, con razón yo quiero hacer estas cosas, planificar las comidas de la semana. Tiene que ver con esta necesidad de darle una intencionalidad, pero bueno. Bueno, y yo lo linkeaba con lo que decías al principio de todo respecto al trabajo intelectual, ¿no? Del docente y cómo nos roban ese espacio. Y yo pensaba, bueno, dentro de las definiciones, una de las cosas que a mí me partió la cabeza también al inicio del profesorado, cuando me decían que en realidad era un trabajo sumamente intelectual y que nosotros producíamos saber. Y cómo estamos escindidos como sistema educativo y lo invisibilizado que está el rol de productor de saber del docente, y esto creo que es una de las dificultades que nos trae después el venir al Congreso Pedagógico cuando decimos, yo lo contaba en la presentación, 8 veces me inscribí en el Congreso hasta que realmente presenté una ponencia. Y todo ese proceso, y por eso para nosotras era muy importante esto que aparecía en el último párrafo, dejar todo el tiempo en claro qué era lo que estábamos haciendo cuando estábamos escribiendo, por qué estábamos escribiendo lo que escribíamos, desde qué lugar, cómo fue ese proceso de escritura. Tiene que ver también un poco con que las mujeres, sobre todo a lo largo de la historia, no nos creemos capaces de esas cosas. Las maestras no nos creemos capaces de ser productoras de conocimiento. Y hablo particularmente de primaria, porque de secundaria en general, que también tiene mucho profe que viene de universidad, tiene otra lógica, pero inicial y primaria nos cuesta mucho hacernos cargo de que además somos trabajadoras, productoras de conocimiento. Y entonces creo que ahí había una clave respecto a cómo nos empoderamos en tanto docentes, en tanto trabajadoras y en tanto militantes sindicales y productoras de conocimiento. Rastreando algunos materiales de CETERA, de otros congresos, se reivindica mucho y se trabaja mucho sobre esta idea de la docencia como trabajo y como trabajo intelectual. Me parece que ahí eso es importante de reivindicarlo, porque también nos lleva a la discusión, por ejemplo, de la autonomía intelectual de la docencia, ¿no? De poder pensar nuestra propia práctica, de poder decidir nuestra propia práctica, y de poder tener las condiciones, ¿no? Linkeando también con los otros trabajos que producimos entre todos, ¿no? Cómo generamos las condiciones para que nosotros podamos desarrollar esa autonomía intelectual, esa autonomía pedagógica. ¿Cómo hay todo un laburo del neoliberalismo para que eso no suceda, digamos? De política pública efectiva para que todo eso no suceda, y ahí lo linkeo con tu trabajo. Y lo que hablaba arreglado. Obvio que sí. La soberanía tecnológica y la soberanía intelectual, que son dos conceptos que me parecen súper interesantes del trabajo de Gaby. Decía que en el texto está bien interesante porque muchas compañeras y compañeros que se anotan en el Congreso no tienen en cuenta por ahí el tema de la estructura de un trabajo, porque es un trabajo breve, porque se tienen 6 o 7 páginas, y acá las compañeras
en la introducción te acompañan al lector a decir qué están introduciendo. Y lo hacen apasionadamente articulando cuestiones. Y en el cierre no se pueden despedir, que es lo que nos pasa muchas veces en todos los cierres, que uno retoma. Y entonces, para mí es una lectura muy interesante para cualquiera de nosotros, ver la construcción de la estructura de un trabajo sentipensante, que además tiene otra complejidad. Bueno, no sé si había un tema ahora, había un segundo tema. Casi lo musicalizó el programa Zaira, así que hay otro tema de Zaira. Bueno, pero, perdón. Sí, pero vamos no, a... me parece que no es menor, o sea, hay todo un planteo en el texto y en el posicionamiento de las compañeras que también nos invita a reflexionar, porque yo a veces me río de mí misma de ser tan cuadrada como la forma en la que pienso las cosas, que pongo las cosas, y ni una propuesta, una frasecita, o que sea como de poder pensar, y celebro mucho esto, celebro también de entender a la emoción y a la emocionalidad como un campo de disputa y de batalla, porque el neoliberalismo así lo entiende también, y también celebro la cuestión estética, la introducción de la estética y de lo artístico para poder pensar, ¿no? Ahí hablan cosas que con otros lenguajes se pierden. Ayer conversábamos acerca del último párrafo donde mencionan a Jorge La Rosa y el tema de la resonancia, y nos pareció maravilloso. Bueno, sí, es verdad. Lo que podemos hacer es escuchar porque estamos transgrediendo con los horarios, ¿no? Qué raro un sindicalista transgrediendo algo. Vamos bien. ¿Vos decís? Sí, un tema más, ahora sí. Bueno, dale. Vamos a andar en verso y vida tintos, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad. Que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida tintos para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo, para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso para llegar alzando al perezoso. Vamos a andar sumando
Estás escuchando Otras Poéticas para el Trabajo Docente. Diálogos con los autores y las autoras del Congreso Pedagógico de UTE. Bueno, pasamos entonces al texto que escribió Gabriela con Luciano. Ese texto está en el capítulo 3 de la publicación, que son conversaciones para la escuela, para la enseñanza secundaria. Dijimos que era el modelo híbrido y tiene un subtítulo que te mata. Cuando la innovación privatiza y la privatización precariza. ¿Qué decimos? No. Te mata, pero bueno, la idea... A ver, a mí me parece que hay como... Esto me pasó también cuando charlamos ahí en el Congreso, que había unas compañeras que venían con una experiencia pedagógica en un sentido más, si quiere, emancipador, digamos, con una propuesta... Bueno, nosotros acá nos ocupamos de la crítica. Nos ocupamos como de como que son dos caras, ¿no?, de nuestros desafíos. De pensar y construir alternativas, pero también de criticar. Hay una cita muy bonita que me olvidé de anotar de Adriana Puigros, de un texto donde ella analiza y critica la política educativa del gobierno de Macri, donde ella dice, bueno, no alcanza solamente con impugnar, sino que además también hay que estudiar y entender, porque hay fundamentos que van a ir surcando estas políticas y estos discursos que también hacen a la educación, ¿no? Y a partir... Entonces, la idea de la innovación, que está muy presente en los discursos de cambio educativo, hice comillas para la gente que escuche la radio y no la vea. Aviso, porque viste que hay gente que escucha, ¿no? Bueno, entonces, muchas comillas por el tema del cambio educativo. Bueno, ese discurso de la innovación se tiene que ser entendido en relación a los procesos de privatización educativa, que es como un doble proceso también, ¿no? De privatización en el sentido de que hay empresas que están incidiendo cada vez más en la educación, porque durante la pandemia, pero sí en nuestro presente, Google fue la infraestructura de plataformas a la que todos nos sometimos, no por nuestra voluntad, sino por ser una política deliberada de los gobiernos, no solo para acceder a nuestro salario, a calificar, a todo lo que querramos hacer como trabajadores de la educación, lo hacemos a través de Google. Bueno, entonces, ahí la presencia de lo privado, ¿no? La presencia de empresas interviniendo directamente en la educación, no ya en el comedor escolar, en el transporte escolar, sino en cuestiones que hacen al proceso educativo y al proceso laboral de los docentes. Y después, la privatización más intestina, digamos, cuando las lógicas de lo privado se meten en lo educativo, ¿no? Entonces, como un poco el planteo también es de llamar la atención de esto. Nosotros, ojo, que con ciertas perspectivas de la innovación, lo que se está planteando es que la escuela se tiene que parecer cada vez más a una empresa, ¿no? Tenemos que tener esas lógicas, esas valoraciones. Entonces, y bueno, y como nosotros vemos del lado de lo que implicaría para la docencia, ahí termina de cerrar el círculo de cómo estas lógicas terminan precarizando nuestro trabajo, en el sentido de que lo vuelven más rutinario, en el sentido de que nos ponen moldes para nuestras prácticas y en el sentido de que nos atacan de lo que hablábamos antes, de la cuestión de la autonomía y de la soberanía pedagógica como docentes. Clarísima la explicación, pero bueno, vamos a aprovechar que tenemos 2 párrafos grabados, que es muy importante también esto de releer lo que escribimos. El modelo híbrido implica cambios importantes en distintos niveles. Por un lado, se apoya y promueve un enfoque pedagógico específico, ligado a las lógicas que se derivan de las plataformas digitales de base corporativa, provenientes del ámbito comercial. En segundo lugar, impulsa una imbricación profunda entre las prácticas y sujetos escolares con los sectores del ámbito privado que dominan el campo de las tecnologías digitales y las plataformas en particular. Y en tercer lugar,
sugieren cambios importantes en el sentido y las condiciones del trabajo docente. Hay una tendencia hacia la disolución de lo pedagógico como campo de saber específico, a olvidar los saberes que se alojan en las experiencias educativas y que producen los sujetos escolares en el día a día. Las capacidades del siglo XXI son las que se reconocen en la agenda global y se proponen como la solución al supuesto atraso escolar, invisibilizando las prácticas transformadoras que ya existen e imponiendo sesgos materiales para la creación colectiva de nuevos horizontes pedagógicos y políticos para la escuela. Buenísimo. Bien, ¿hay comentarios? No, me parece, bueno, que sintetiza muy bien lo que está pasando con esta intromisión de sectores privados en la educación, con directivas muchas veces que incluso baja el Banco Mundial y la financia, porque eso sí financian. Y dentro de todo esto de los paquetes educativos o del sistema híbrido, que es una imposición, porque las y los docentes no tenemos como trabajadoras y trabajadores participación alguna en en esas políticas educativas, esto se impone y anula al trabajador o a la trabajadora como lo que decía Zaira antes, productora de conocimiento, como partícipe o protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, y creo que termina influyendo mucho en las condiciones de trabajo, donde nos ponen como meros aplicadores de estas políticas, muchas veces, que eso me indigna, en nombre de la innovación o de una modernidad que nosotros no tendríamos, denostando, como decía en el segundo párrafo, todo el trabajo y toda la transformación que llevamos a cabo desde las aulas. Ni hablar de darle un sentido totalmente mercantilista a la educación. Y mencionan el trabajo, el tema de la encuesta que se hizo de CETERA sobre condiciones de trabajo en pandemia, que saltó a la vista muy claramente que la mayoría de las y los docentes no tenían una computadora, algo básico, el dispositivo para poder dar clases a distancia, y que eso le implicaba un montón de tiempo, de trabajo, mucho más que mencionan eso, mucho más que la presencialidad. Y que además está cruzado, o sea, eso, con una cuestión de clase y de género, ¿no? Que bueno, eso en el trabajo de CETERA se pone de manifiesto, como a los docentes que daban clases en contextos de mucha vulneración de derechos, les costaba más, les insumía más tiempo. Ellos usaban la categoría de la intensificación del trabajo, por un lado lo socioeconómico, de las condiciones de la propia docencia y de las condiciones de los estudiantes, y además se intensificaba más cuando se trataba de docentes mujeres, o sea, la mayoría, ¿no? Porque se imbrican, se solapan las tareas de cuidado con las tareas de trabajo. Entonces, el modelo híbrido, pensado en las condiciones que nosotros tenemos en nuestro país, en nuestra ciudad, de desigualdad, suena como algo que vendría a profundizar eso. A mí me parece que esto, lo del modelo híbrido, es importante, es un tema que queremos seguir trabajando, porque es una política que se implementó con mucha pompa, como muchas de las cosas que se hacen, y que después sabemos poco de cómo se implementó finalmente, ¿no? Como se anuncia con pompa lo de las ACAP. Que hay un montón de material del Congreso Pedagógico, sobre todo del anterior, ¿no? Muy bueno sobre crítica, sobre producción de experiencia, sobre las prácticas educativas en el nivel secundario, que este año, por ejemplo, no se están haciendo en algunas escuelas. En mi escuela no se está implementando eso. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Porque no hay presupuesto? Claro. O porque no le quieren destinar presupuesto. Entonces, algo que lo lanzaron como algo que iba a innovar y a revolucionar la escuela, de repente no se hace. Hoy hablaba con una docente que trabaja en una escuela que tiene modelo híbrido, y me dice, mira, la verdad, dice, el primer año se hizo un como sí, ¿no? Entonces también poder ir a ver cómo estas cosas se terminan implementando en el marco de la precarización laboral y educativa, porque ni siquiera en los propios términos del discurso de la agenda global, de lo que es bueno, porque ni siquiera en esos propios términos muchas veces resulta, ¿se entiende?
Yo pensaba en términos más amplios por ahí, como esto mismo en realidad lo estamos viendo a nivel total en la política nacional. Como, estamos en un gobierno que es el gobierno de los monopolios y Google es un monopolio. Y entonces pienso que es un texto que si lo leemos en clave no educativa, sino que lo leemos en clave de lo que está, de cómo los monopolios inciden sobre las soberanías, cómo destruyen las soberanías, podemos ver muy bien todo lo que estamos viviendo actualmente también en nuestro país en este momento y las discusiones que tenemos en relación a cómo quieren implementar políticas públicas que vienen por la mercantilización de todo lo público, la salud, los recursos, y creo que este trabajo, lo que está bueno y lo que tiene de interesante, más allá de lo educativo en sí mismo que nos atraviesa como docentes en este momento, estamos tan atravesadas también por la política nacional que me parece que es una clave de lectura interesante para poder analizar lo que nos está pasando a nivel nacional en general respecto a las soberanías. Y creo que la soberanía educativa, dentro de todas las soberanías que están siendo atacadas, además de que está siendo atacada desde hace muchísimo tiempo, es una de las soberanías que está muy naturalizada su ataque constante y que está muy naturalizada la presencia de los medios privados en ella como si fuera algo sumamente necesario para desenvolverse, porque la educación tiene que servir para algo, no para ser mejores personas, no para desarrollarnos integralmente, sino en esto de estar todo el tiempo pensando, ¿para qué nos sirve la escuela? ¿Para qué me sirve saber tal cosa? Bueno, ahí el Banco Mundial, las empresas, los estados fascistas tienen mucho para decir acerca de para qué sirven, y nosotros en realidad lo que queremos es, por ahí retomando lo último que decía Néstor en relación al texto anterior, de traer a la rosa, ¿no? Las resonancias, pero más que las resonancias, la importancia del goce, por un lado, y de la creación de un tiempo otro que no tiene una utilidad, que no tiene un fin mercantil, que no es un bienestar comerciable. Y creo que desde ahí todo este planteo que traen ustedes sobre la soberanía, poder llevarlo un poco más allá, nos invita a pensar un poco más esperanzadoramente la realidad. Sí, y ahí, perdón, hacemos como un ping-pong con Zaira, nos estamos re empoderadas. Pero yo creo que con el tema de las tecnologías digitales, que nosotros acá con Lucho lo que hicimos fue, tirar como algunos ejes para discutir, ¿no? Bueno, tenemos que hablar de esto. Y yo siento que muchas veces en el ámbito educativo se dice algo así como, bueno, pero no nos podemos negar a todo. Pero también tenemos que discutir seriamente qué significa la introducción de estas plataformas en la educación. ¿Cuáles son las lógicas laborales de producción de saber, de circulación del saber, de circulación de la información y de los datos que habilitan o que obturan las plataformas? ¿Hay otras plataformas posibles? De momento es limitado, ¿no? ¿Podemos crear nuestras propias plataformas? Vemos el párrafo que sigue, no me acuerdo. Había un párrafo. Antes de eso puedo hacer una mini... Es que estamos totalmente fuera de horario. Perdón. En América Latina, las corporaciones tecnológicas infiltran los procesos de estatabilidad y la educación es un foco importante dentro de este proceso. La penetración de las tecnologías digitales y las plataformas que suponen la hibridación del formato escolar, sin un planteo de producción tecnológica soberano, es un modo de profundizar esa tendencia global. En particular, la incorporación de plataformas en los sistemas educativos utilizadas en la mediación pedagógica y administrativa se da a partir de alianzas multisectoriales entre estados, corporaciones y organismos multilaterales que evidencian la falta de financiamiento educativo y la dependencia tecnológica de nuestros estados. Bueno, a las compañeras y compañeros que nos están escuchando les quedó claro que hace falta que lean los dos trabajos que vamos comentando y el tercero, pero creo que suma mucho ver el texto escrito, además de los comentarios. Vamos a ir cerrando ahora con lo que digan las compañeras. Yo creo que es de lectura obligatoria para cualquier persona que esté trabajando en nivel medio y cualquier persona que esté trabajando en primaria segundo ciclo, porque ya nos vienen anticipando que quieren un modelo híbrido también en primaria. Entonces creo que es una lectura obligatoria para todos quienes estamos ahí. Y que planteen el debate en el Congreso este año. Totalmente. Y además, quiero esto que hablábamos antes del rol del intelectual,
del docente como constructor de saber, la derecha lo tiene muy claro y las grandes corporaciones también. Y algo que también tenemos que tener en claro es que Google nos roba mucho saber, que nosotros volcamos ahí inocentemente porque son las plataformas que tenemos, y ellos construyen y después venden nuestro producto que nosotros construimos para nuestros estudiantes y lo venden. Robándonos descaradamente, porque además cedes todos tus derechos cuando subís todo a Classroom. Sí. No, y dejar en claro la intencionalidad política que hay detrás de esto, porque también hay una cuestión que lo hablamos mucho cuando vemos las distintas plataformas, incluso el MIA, de individualización, de fragmentación en el sistema educativo, también de horadar nuestra identidad docente, ¿sí? La despersonalización. La verdad que hay como una trama económica y política detrás de eso muy importante, y que, bueno, que está destruyendo, por ahí que va llevando el sistema educativo en verdad a un sentido que no es el que nosotros queremos, y creo que ahí hay una disputa grande que tenemos que dar desde las escuelas, de lo que decía Zaira, de por qué no podemos participar o armar nuestras propias plataformas, porque tampoco es que estamos en contra del avance tecnológico o de plataformas, pero sí con un sentido colectivo y manteniendo, o por lo menos tomando en cuenta a las y los trabajadores de la educación y manteniendo un sentido colectivo de la educación. Abordamos el último escrito en el que participaron las dos autoras y aquí el autor y dos compañeros que no están, que ya los nombramos, Max y Gustavo. Y el trabajo está en el capítulo 10 de la publicación. Dice, otros conocimientos producidos desde el ámbito sindical. O sea que este programa está centrado en que parece que el sindicato es un buen ámbito para construir conocimientos, según nuestra perspectiva, por lo menos, y la perspectiva de estos trabajos. Así que se llama la producción comunitaria y las condiciones de enseñanza, aprendizaje en nuestras escuelas. ¿Quieren que empecemos directo con un párrafo? Dale, perfecto. Empezamos con el párrafo. La falta de presupuesto en educación, la desidia en la que se encuentran ciertos edificios escolares, los recortes en comedores escolares, la falta de respuestas por parte del gobierno de la ciudad y tantos otros conflictos no deben ser parte del paisaje habitual de nuestras escuelas. Es necesario dejar en evidencia que son resultado de definiciones políticas que pretenden vaciar la educación pública. Ese es uno de los objetivos de los múltiples espacios en los que participamos. Bueno, ahí hablamos un poco de la importancia, primero, de visibilizar estas situaciones, estas políticas, que se dan a veces en cuestiones por ahí que pasan desapercibidas en las escuelas, pero ese deterioro en lo edilicio, esa falta o la baja de presupuesto en educación, tiene que ver con lo que decíamos antes, con una plataforma política que atenta contra la educación como derecho social. Y ahí es fundamental generar redes con la comunidad educativa, no solo las y los trabajadores de la educación, sino ponerlo en un plano comunitario y bueno, y no solo en el sentido de la comunidad educativa en sí, sino también con otras organizaciones. Bueno, nosotros coordinamos acciones con el espacio intersindical de salud, con la multisectorial por la escuela pública. Bueno, esas redes son fundamentales hoy en día para desnaturalizar, para visibilizar y para generar una acción no solo de resistencia, sino también de propuesta y de acción. En algún momento nos pasó de decir, bueno, no tenemos información sobre la infraestructura de las escuelas, ¿qué hacemos? O sea, ¿denunciamos o vamos a buscarla? Bueno, pues hicimos las dos. Nos organizamos con las comunidades para hacer relevamientos. En un momento también con el tema de la pandemia armamos los comités de autocuidado. Bueno, ante esa disyuntiva que te pone muchas veces el sistema de anular cualquier participación de las y los trabajadores, de estudiantes y de la comunidad, bueno, organicémonos y veamos cómo accionar frente a esas situaciones. Bien. Si quieren, escuchamos el párrafo. Si algo caracteriza a la escuela pública es su capacidad de construir en comunidad. En ella hay un potencial riquísimo de organización, ya sea para cuidar los intereses de la escuela, los nuevos derechos o defender aquellos adquiridos. Docentes, estudiantes, familias, cooperadoras,
auxiliares, etc., de manera organizada, podemos y debemos sostener un abordaje y seguimiento sobre condiciones de cuidado sanitario, edilicias, esquemas de organización de las escuelas, etc. No solo a la hora de denunciar, sino también a la hora de relevar y construir propuesta. No sé si... No, me parece que lo lindo que introduce este trabajo, pero que en realidad es síntesis de las cosas que vinimos haciendo desde la Secretaría, es este concepto ampliado de la participación y el protagonismo, porque hasta ahora como que venimos haciendo hincapié, bueno, en la participación docente, la autonomía docente y todo eso, y cómo ese protagonismo de los trabajadores docentes se constituye a través de un protagonismo mucho más amplio, que es el protagonismo de la comunidad educativa y el protagonismo de los trabajadores que se organizan en distintos ámbitos. Eso me parece que está bueno de este cruce entre las participaciones, porque es como, bueno, no es solamente el docente o les docentes, ¿no? Algo que siempre decimos en la Secretaría es que nuestras condiciones de trabajo son las condiciones de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, claramente, nuestras condiciones de trabajo no las podemos discutir soles y las tenemos que discutir con ellos. Y construir también ese espacio, nuestro ideal, ¿no? Poder pensar juntos cuáles son estas condiciones ideales y cuáles son las posibles que podemos ir construyendo en el mientras tanto. En esto de siempre tener esta mirada de planificación que tenemos los docentes encima. Y volviendo a lo que planteaba antes, que me parece que se imbrinca bien con esto de cómo construimos comunidad, ¿no? Que decía Dani acerca del sindicato como un lugar de producción de conocimiento y cómo nos damos este lugar. Creo que si hay algo que los docentes, por lo menos en nuestra formación inicial, se nos deja muy en claro en los últimos tiempos, es que el saber es una construcción colectiva. Por más que a veces tenga un nombre y un apellido detrás, no deja de ser una construcción colectiva que interactúa con los que están en el mismo momento histórico, en el mismo tiempo histórico, pero también con los textos y lecturas anteriores que uno viene haciendo y los encuentros que pasa por la vida misma. Entonces pienso que el sindicato como espacio, aparte el sindicalismo docente en particular, ¿no? De trabajadores de la educación, que lo que estamos haciendo es enseñar a construir conocimiento colectivamente en las aulas, y que a veces nos pasa que nuestras condiciones de trabajo tan individuales y que buscan la fragmentación que decía Pablo hace un rato, nos llevan a no pensar con nuestros compañeros eso, y por ahí muchas veces lo pensamos más con nuestros estudiantes que con nuestros compañeros. Y el sindicato es ese lugar donde nos encontramos con otros, donde podemos plantearnos estas cosas y discutir estas cosas que nos suceden en el aula, que nos suceden en la escuela, que nos suceden en otros lugares, y por eso es un lugar de construcción de conocimiento, porque sabemos que la construcción de conocimiento siempre es colectiva. Sí, y muy interesante también esta construcción con los estudiantes, porque, bueno, muchos trabajos reflejan esta construcción con los estudiantes que no me acuerdo si los que vimos o los que vamos a ver, pero que también es una invitación, porque, por ejemplo, en este último trabajo, yo pensaba, bueno, a partir de leer este trabajo yo puedo repensar cómo trabajamos en una comunidad concreta con un grupo particular y hacer un ejercicio de documentación de lo que dicen los pibes, y bueno, todo esto es material para construir conocimiento en el sindicato, también con nombre y apellido de los autores, ¿no? Que también es un buen ejercicio. Sí, mira, si hay algo que me quedó claro, que creo que tiene que quedar claro, que cada vez que se habla de innovación en educación vienen por lo que estamos haciendo bien, ¿no? Y otra cuestión creo que hace complejo el tema del análisis del neoliberalismo es que diluye, esto no lo digo yo, lo dice Jorge Alemán, la frontera entre lo público y lo privado. Entonces no nos queda claro, o mejor dicho, quizás a nosotros sí, pero a mucha gente no le queda claro cuál es el ámbito de lo público, cuál es el ámbito de lo privado, y sacan provecho de eso, ¿no? Claro. Bueno, estamos al cierre ya. Estamos al cierre. Excedidos, Sí. creo.
Excedidos. Sí. No, pero estamos bien. Que no sé si quieren decir algo más sobre este escrito o sobre la invitación que estamos haciendo este año, que incluso que lo hemos puesto, estamos profundizando, haciendo un giro participativo e investigativo, trabajando con profesores de la Facultad de Filosofía y Letras, buscando articular y también, bueno, con todo este desafío de trabajar entre los que se asumen como productores de conocimiento en el ámbito universitario y los que nos asumimos como productores de conocimiento en un ámbito sindical docente. Y bueno, ¿cuál es la trama resultante? La iremos construyendo, ¿no? Yo creo que te lo dije en algún momento, la verdad que una experiencia maravillosa la de poder escribir en el Congreso, repensar las tareas que hacemos, pero también hay un entramado entre todos los escritos, los textos, las y los trabajadores de la educación que participamos, donde está todos concatenados los temas, y eso es muy, muy interesante, esa red que se genera. Y aparte en algún punto es como que plasma nuestra agenda de lucha cotidiana y creo que la refuerza hacia el futuro. Y te lo he comentado que en algunos encuentros de la multisectorial hemos abordado textos, como cuando fue que nos juntamos con estudiantes a abordar el tema de la SACAP y hemos abordado textos del Congreso. Entonces, me parece que es un insumo fundamental de militancia y para el trabajo en las escuelas. Reivindicar lo que decía fuera del aire, el tomarse el tiempo, ¿sí? El de tener el tiempo, la vorágine del día a día, que muchas veces es como una frustración o muy difícil y muy caótico, porque la realidad se nos presenta de esa manera. Entonces sentarse con otros, sobre todo recomiendo eso, con otros, y pensar algo, pensar como un pedacito de esa realidad, congelarla en un texto que después va a cobrar otra vida propia, que va a ser retomado por alguien que uno no se imagina que después quién va a leer ese texto y para qué. Claro. Entonces no nos inquietemos porque podamos abordar la realidad en su totalidad. Nadie tiene la última palabra, pero sí tenemos que tomar una palabra y eso me parece que es importante que lo hagamos. Está bien en el sentido de lo mío, ¿no? Porque yo recuerdo cuando iniciamos en los congresos que había docentes que decían, este es mi texto, y no querían tocarle nada en la conversación porque decían, bueno, esto tiene que estar intacto y para nosotros un texto tiene que trabajarse con tacto. Bueno, para mí igual en eso hay un cambio también desde lo pedagógico que se fue dando respecto a cómo eran pensadas la cuestión de la escritura en la escuela, en los momentos en los que nosotros fuimos formados, donde la materia era lengua, en que nosotros ahora damos prácticas del lenguaje y lo que implica pensar la escritura de un texto desde las prácticas del lenguaje y no desde lengua, gramática y literatura como se daba antiguamente en la escuela. Claro. Y saber que estamos en este mismo sentido en una nueva, de pie en la lucha otra vez, porque otra vez vienen por el enfoque respecto a las prácticas del lenguaje y a querer corrernos de las prácticas del lenguaje otra vez y volver a la lengua y a la normativa como forma de escritura. Entonces creo que ahí tenemos una lucha en sí misma para defender desde la escritura y desde hacernos cargo de que escribir es parte de construir saber, pero también de definirnos como personas, porque ahí también nos autoconocemos en ese momento de escritura y también terminamos de definir y ordenar un montón de cosas que venimos pensando caóticamente porque el mundo nos lleva a ese caos constante y de golpe cuando te sentás a escribir es como, y esto en realidad lo puedo juntar con esto de acá y te das cuenta que en realidad el problema es que está todo concatenado con todo, como decía Pablo hace un rato, y lo difícil que nos es hacer foco si no nos sentamos a apagar todo el ruido del mundo alrededor, como decía Gaby recién. Bien, entonces cerramos, agradecemos a las compañeras y a los compañeros y cerramos con un tema sugerido por Pablo, que tiene trabajo, ¿no? Es de Pablo Pandolfo, con Liliana Herrero lo canta, y no, lo elegí porque un poco habla del trabajo, pero en un sentido por ahí
colectivo y tomando, como dijimos antes, como productor de conocimiento o como siendo partícipe del trabajo, porque habla del trabajo en general, aunque en algún momento menciona trabajando como las maestras en el aula, dice, pero bueno, me pareció que estaba bueno para escucharlo en un sentido más amplio del trabajo y lo que decimos siempre, sobre todo en el ámbito del espacio intersindical de salud y seguridad en el trabajo, que el trabajo no enferma, no hace mal, sino lo que hace mal son las condiciones de trabajo. Entonces, trabajar tiene que ser algo lindo y que lo disfrutemos. Digno. Y digno, más allá de que lo hacemos también por un salario, pero bueno, tiene que ser algo digno, como decía Gaby. Vamos con el tema entonces. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, y gracias por Palo. Gracias. La voz de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Radio UTE. Lunes, 19 horas, Agenda Sindical. El noticiero de la UTE, conducido por Paula Galignana. Por Radio UTE. Radio UTE. Guardapolvos en el aire.